viene a ser el manejo, la distribución adecuada de los recursos que son escasos. Esa es la definición que la gran mayoría de economistas maneja, es decir, tenemos determinados eh, productos, determinados bienes que tienen que distribuirse dentro de determinada cantidad de gente, entonces simplemente ese juego de interacciones que se tiene que hacer es lo que termina dirigiendo la economía, ¿no? Que se puede distribuir de la mejor manera, y etcétera, etcétera, etcétera. En mi caso, además de esa definición, también la percibo un poco diferente, porque será un poco por una de mis áreas, ¿no? Que tiene que ver con la economía del comportamiento, que justo se intersecta bastante con la psicología. Y es que también, de alguna manera, la economía, al estudiar estas interacciones y al buscar justamente una mejor y más adecuada distribución de estos recursos, también lidia bastante con la toma de decisiones de los agentes económicos, ¿no? Entonces, cuando uno tiene que elegir, por ejemplo, un producto A sobre un producto B, ¿no? O ese tipo de decisiones, o elegir, por ejemplo, entre algo, comprarlo ahora o comprarlo dentro de una semana, finalmente también está ejerciendo ahí una toma de decisión. Entonces, ese aspecto, por ejemplo, a veces no tan resaltado dentro de otros ámbitos económicos, al menos para mí también tiene un valor por lo menos igual que la primera definición que te di, ¿no? De este estudio de la toma de decisiones de los agentes económicos. Es una pregunta bastante complicada porque en realidad algo que siempre he sentido y que un poco va por ambos lados. A ver, empiezo, ¿no? Por ejemplo, de la gente de a pie, hay varias cosas que muchas veces la gente suele sugerir o suele pensar o suele inclusive demandar, ¿no? al gobierno, pero desestima por completo la viabilidad económica de realizar alguna medida, ¿no? Por ejemplo, cuando se pedía, por ejemplo, esto del fondo completo de los depósitos a las AFPs, ¿no? O en todo caso, cuando se pedía una cantidad amplia de esto, o cuando la gente de un momento a otro espera que, no sé, pues que los bancos, no sé, pues no les cobren alguna comisión o les devuelvan determinada cantidad de dinero. A veces quizás pierden algunas nociones que en teoría económica serían relativamente bases, ¿no? Que, por ejemplo, el dinero que los bancos obtienen, de alguna manera luego lo utilizan y está ahí fluyendo en medio de la economía y sin defender a la ministra porque tampoco es tanta de mi devoción, no es que estaba tan lejos cuando ella dijo de que, por ejemplo, no le era factible exigir la devolución de un dinero que no estaba disponible en esa circunstancia, ¿no? Entonces, hay varias cosas que a veces uno como economista escucha que es totalmente justo, digamos, de la población, pero que finalmente no se condice con algo económicamente viable, ¿no? O en todo caso, que si se realizara, el impacto económico, por otro lado, podría ser también bastante negativo, ¿no? Mm, algo también que me acuerdo en su momento también pasaba cuando se firmaba el tema de los TLCs, ¿no? Que había bastante desinformación al respecto. Eh, en todo caso, digamos que el tema está de que no, obviamente no todos los sectores ganan, ¿no? En el agregados la economía gana, pero al no ganar todos los sectores, si bien hay algunos que no son mayoría, pero al verse estos significativamente o al menos ligeramente afectados, obviamente van a estar pujando, reclamando algo y en base a eso, obviamente, contribuyendo a determinado tipo de críticas o determinadas quejas que no necesariamente se sostienen si al menos uno lo evalúa a nivel agregado como un beneficio para el país, ¿no? Entonces, eso es algo que a veces siento, ¿no? Pero tampoco es que uno pueda exigir a las personas que tengan determinado entendimiento de teoría económica, porque por eso cada uno elige, ¿no? especializarse en algo. Es como que de un momento a otro uno le va a pedir a otra persona que tenga un conocimiento médico bastante profundo sobre algo y no siempre es así, pues, ¿no? Pero quizás por ahí habría que tener algo de confianza también en los economistas o en las personas que se dedican a esta área, ¿no? Pero también está el otro brazo, que también es importante saber, y es que finalmente la economía no deja de ser una ciencia social, y como ciencia social, si bien hay determinada teoría económica que ha tratado de construirse, digamos, de la forma más neutral, es decir,
manteniendo a un lado, digamos, algunos sesgos o algunos prejuicios quizás algo más ligados a la política, ¿no? O a ese tipo de cosas. Eh, y bueno, en base a evidencia o en base, digamos, a la historia económica, como ha venido mostrando sobre las cosas que funcionan y las cosas que no, pues si bien existe un corpus, tampoco es que ese corpus recolectado de medidas o de intervenciones de políticas económicas sea necesariamente incuestionable, ¿no? Es decir, hay varios grises que de todas maneras permiten determinado tipo de manejo o requieren determinado tipo de adecuación a la realidad de cada país, ¿no? Entonces, eh, mi otra crítica en cuanto a algo que también tendría que estar más difundido, inclusive en los círculos de los economistas, es eso, ¿no? A veces también ser bastante humildes en cuanto a que igual hay fenómenos económicos más complejos de los que uno pueda necesariamente manejar o predecir bajo un modelo, por más sofisticado que sea, ¿no? Pero que igual, digamos, escapa de las proyecciones de uno, ¿no? Entonces, eh, reconocer eso, digamos, la interacción complicada también de la economía con varios otros aspectos sociales, de la política, y que finalmente, si bien uno puede tener un recetario aislado de esos otros factores, al final de cuentas, en la vida real, la interacción hace que el tema sea más complicado, ¿no? Y a veces, si bien la economía a uno le dictamina algo, cuando uno tiene que tomar una política económica, no solo la economía es el único factor que cuenta, sino también hay otros factores, el factor social, el factor político, el factor de salud pública, por ejemplo, ahora mismo también que se ha visto y que quizás no muchas veces se ha visto este diálogo, ¿no? Entre lo que es economía con salud pública, pero que finalmente una cosa termina afectando a la otra y viceversa. Entonces, eh, a veces por el lado de los economistas ha habido quizás algunos sentidos, algún sentimiento de autosuficiencia en varios casos, pero finalmente quizás el tema del diálogo con otras áreas o con o simplemente con otros rubros, pues, ¿no? De la realidad nacional es igual de relevante, ¿no? Entonces, no sé si eso más o menos responde de tu pregunta, porque no sé si es algo que sea necesariamente que pueda difundirse o en todo caso que pueda ser comprensible ah, para todo público, ¿no? Pero en lo personal es lo que yo siento que sí existe determinada brecha, ¿no? Ujú, De conocimientos por ambos lados. Al menos en temas, por ejemplo, de desarrollo económico, una de las ujú, variables que tiene un mayor impacto e incrementar, por ejemplo, la producción, manteniendo otros factores constantes, como es, por ejemplo, la cantidad de capital o el número de población, que finalmente es la fuerza laboral con la que una nación cuenta, es el tema del progreso tecnológico, ¿no? Eso es algo que a veces, en términos económicos, cuesta un poco medir, pero que al menos casi nadie tiene duda de que es un componente principal, ¿no? En incrementar, por ejemplo, el crecimiento, ¿no? En ese aspecto, el tema, por ejemplo, del Internet y de todos los medios digitales, lo que ha permitido es eso, ¿no? Es en ese aspecto, el tema de sofisticar, slash, mejorar bastante, o en todo caso facilitar bastante la interacción de algunos mercados que antes no existían, o de inclusive crear nichos de mercado que antes no habían, y en base a ello, obviamente, dinamizar más la economía. Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en temas de negocios, no sé, pues a lo que antes había sistema de taxis que uno llamaba, ¿no? Y finalmente eh, venía uno a recoger un taxi, ¿no? No sé si sabías, o sea, ¿no? Por ejemplo, ese claro, tipo de interacciones así. antes Ahora ya era... no, claro, ya casi no está extendido esto porque simplemente ya se da el tema, por ejemplo, del Uber, ¿no? Que ha facilitado todo esto. Y la gente que Ujú, tiene acceso al Internet y puede tener ese aplicativo, pues tranquilamente lo maneja, lo solicita. Y si bien ahí hay ahí un marco referencial, una plataforma que viabiliza toda esta negociación, finalmente la interacción ya es más directa entre el taxista ¿no? y la persona. ujú, Otra es también el tema de lo que había, bueno, lo que hay todavía, ¿no? Que ahora no está muy usado, lo que es el Airbnb, ¿no? Em, este sistema que también a través de una plataforma conecta a algunas personas que tienen, por ejemplo, un cuarto, un espacio en casa y aquellos que quieren alojarse no necesariamente en un hotel, pero en un espacio, digamos así, eh, sea más hogareño, porque sea más barato, pero en todo caso eso facilita que la interacción ya sea más directa, ¿no? Entre el comprador y vendedor.
Entonces, hay varios mecanismos así que la tecnología ha ido facilitando, propiciando para ese tipo de interacciones más directas y que finalmente también han tenido un impacto bastante fuerte, porque finalmente terminan reduciendo algunos costos que antes estaban asociados a ese mercado, pues, ¿no? Y va a seguir siendo así, ¿no? En realidad no hay nada que pueda detener eso. Conforme las cosas se puedan digitalizar más, se puedan automatizar más, en realidad va a haber esa tendencia, al menos por el Ujú. lado de las empresas. Por ejemplo, Claro, ¿no? En el tema de Uber aún existe, por ejemplo, el taxista, el que maneja el auto, ¿no? Pero también ahorita ya existe la tecnología de autos automáticos, es decir, que ya no requieren conductor, ¿no? Entonces, eventualmente, es casi claro para mí que Uber va a ser uno de los principales que va a estar apostando por ello, ¿no? En su momento, obviamente, no de forma tan rígida para mm, que haya un choque tan grande, pero a la empresa le va a convenir simplemente suministrar autos automáticos que movilicen a la gente eh, y ya no depender de taxistas que también obtengan algo ahí intermedio, ¿no? Finalmente, eso permite a la empresa brindar un servicio muchísimo más barato, lo cual va a ser igual de recibido muy bien por los clientes. Obviamente ahí los que pierden son los que ahorita actualmente manejan, pero finalmente el gana es para el consumidor final y en ese sentido no hay nada que pueda detener eso, al menos en el mediano o largo plazo, ¿no? Entonces, siempre va a haber esa tendencia, o sea, conforme se vaya digitalizando, se vaya generando más procesos de automatización o de facilidad de comunicación, va a haber todo eso, ¿no? Y también quizás ahí lo conecto con un tema post pandemia, ¿no? O sea, eh, ahorita con todo el tema de la gran informalidad que hay en Perú, mucha gente se ha metido a buscar algunas formas de sustento de vida que no necesariamente son sostenibles en el mediano o largo plazo, ¿no? Y es más, ya muchas áreas activas laborales en Perú no necesariamente son sostenibles si uno las ve o las intersecta con, por ejemplo, el desarrollo tecnológico que podría haber en los próximos años o próximas décadas, ¿no? Nuevamente repito, por ejemplo, han habido muchas empresas que ahorita han quebrado porque tenían una determinada cantidad de trabajadores que eran quizás necesarios en su interacción con el consumidor y que de alguna manera no podían darse el lujo quizás de despedir o porque eran necesarios, ¿no? Pero ponte en un futuro en el cual la empresa podría optar por una tecnología que le permita automatizar ese tipo de, de servicio que prestaba, digamos, ese trabajador, ¿no? Pues obviamente lo va a considerar y lo va a hacer, o sea, va a haber esa tendencia a digitalizar lo más posible en mm, áreas que hoy mismo se vieron afectadas, de modo de que, por ejemplo, en el eventual suceso que pasara otra pandemia, esa empresa ya que ha tomado, entre comillas, esas precauciones, pues ya no va a verse para nada choqueada por un contexto similar, ¿no? ujú, Entonces, no sé, o sea, hay bastantes cositas así que en realidad van a irse propiciando con el avance de los años, ¿no? Y que, ujú. bueno, creo que en Perú la gente no piensa mucho en eso, pero en otros lados en realidad sí se está hablando bastante del tema de la automatización y en realidad de los tipos de trabajo que serían más relevantes, eh, digo, que tendrían mayor probabilidad de sobrevivir a ese Ujú. proceso. Eh, Claro, justo ahora mucho se ha dado el cuenta de que quizás ya no, o sea, ves gente vendiendo en las calles, pero también hay gente que comienza a comercializar sus productos por internet. ujú. Entonces, este también es un cambio que quizás ha influido en la economía, quizás un poco presionado por la pandemia, pero que ahora mismo se está dando. Claro, en realidad ha sido una manera de actualizarnos a nosotros, porque recuerda que igual Perú es un país aún en desarrollo. Ujú, eh, ha sido como quizás adelantarnos a algo que iba de todas maneras a suceder, pero que quizás iba a suceder todavía en 2 o 3 años, como que nos ha caído la situación de la pandemia de golpe y nos hemos tenido que adaptar. Pero igual hay un montón de cosas en temas, digamos, de digitalización y su relación, digamos, con algunos nichos económicos que no han sucedido en Perú porque no existe la estructura tecnológica para hacerlo, ¿no? Y que en cambio sí se da en otros países, por ejemplo, ¿no? El tema de, o sea, está más o menos, no del todo ya, pero algo se ha propiciado el delivery, por ejemplo, donde, pues, si quieres tu pollo a la brasa, ¿no? Pides por la plataforma, pero también lo terminas pidiendo por teléfono, ¿no? Porque igual no todo el mundo aún, creo yo, cuenta con su tarjeta, no todo el mundo cuenta con
una computadora o a uno con un smartphone que quizás le permita hacer un servicio así, un pedido así, pero en otros lugares, de Asia sobre todo, por ejemplo, está bastante extendido este tema de los servicios delivery, ¿no? Y no solo para productos, digamos, de culinaria finales, como sería un pollo a la brasa o como sería, no sé, pues un chifa, ¿no? Sino inclusive para productos básicos, o sea, para productos del día a día. O sea, la gente ahorita, en el contexto de la pandemia, igual tenía que ir a los supermercados, ¿no? O sea, obviamente con todas las medidas de seguridad y todo, pero en otros lugares, en realidad, la gente tranquilamente, así como pide su pollo a la brasa por teléfono, tranquilamente pide todo su paquete ¿no? de la semana de productos de bienes esenciales también igual por delivery, ¿no? Ujú, Eh, y no es que no exista, o sea, sí existe esa viabilidad en algunos, con algunos supermercados, ¿no? Pero es que no está del todo extendida. El nivel, digamos, de ujú, penetración de este tipo de, de- de servicio tecnológico y también de adecuación de la población para usarlo es bastante reducido, ¿no? Eh, sí, ujú. pues, Sí, más o menos, digamos, sí, por esa línea. justamente va a ser eso, es algo que ya todavía más se va a expandir incluso más. Quizás relacionado a esto, ¿cuál Justo ahorita cons- me había acordado de un sí, temita, no sé si me permites a ver, algo, ya. complementar algo chiquito. Por ejemplo, otro tema también está en el uso de los mecanismos de pago, ¿no? De los mecanismos de pago electrónicos. Quizás no tanto para el tema del COVID, pero para algunas otras enfermedades más que se transmite, por ejemplo, de corte infeccioso. Algo que siempre nosotros manejamos era el tema del dinero, ¿no? De billetes interaccionados, por último de tarjetas, pero igual el hecho de intercambiar algún objeto por Claro, muchas igual. manos también lo vuelve un objeto contaminado, ¿no? O sea, repito, no necesariamente para el tema del COVID, porque pues, su contribución de contagio puede ser relativamente mínima, pero para otras enfermedades, no sé, pues, ¿cómo se llama? Digestivas, así, en realidad, el dinero per se como objeto de intercambio, inclusive la tarjeta, no es que sea el elemento más limpio que uno tenga en su billetera, ¿no? Para nada. Como contraste, por ejemplo, no sé, pues en otros lugares ya se estaba expandiendo y sobre todo quizás en China más los sistemas de pagos digitales, ¿no? Ujú, Por ejemplo, estos mecanismos del WeChat Pay o del Alipay que permiten, digamos, uno simplemente pagar con el código QR. Eh, y bueno, si bien acá en Perú ya había esos servicios, por ejemplo, como del tipo Yape u otros, en realidad esos servicios tienen, no sé, pues de qué año están, o sea, hace un par de años, mientras que en China, por ejemplo, esos servicios de pagos digitales existían del 2014. Y si tú te pones a contabilizar cuánta gente usa Yape en Perú o los otros mecanismos similares, es un porcentaje mínimo. Casi nadie lo usa. Si te pones obviamente a sacar el agregado peruano, ¿no? Casi nadie. Mientras que, por ejemplo, en China tienes que ya en las ciudades casi no se usa efectivo para nada. Y casi ni tarjetas. Porque ya todo el mundo ya tiene eh, celulares y tiene también, digamos, esa costumbre ya de ese medio de pago, ¿no? Para ujú. casi todo. O sea, a mí me sorprendió también a inicios de este año y estuve ahí visitando a mi hermana y, o sea, con decirte que, a ver, en un templo donde tú tienes que comprar inciensos, es como si te fueras a, no sé, pues a las Nazarenas, ¿no? Para ver al Señor de los Milagros y vas a comprar tu velita y de la nada ves que no, ya no puedes pagar con moneditas ni con nada, simplemente tienes que pagar ya con tu código QR, con tarjeta, no hay otra manera. Eh, o por ejemplo, si te vas a una especie de contraparte de lo que sería una especie de mercado central, ¿no? O sea, más o menos así puede determinar con, o sea, popular, o sea, con bastante cantidad de gente que acude, y finalmente todos los comerciantes están ahí con su tarjetita de su código QR ahí siempre en la entrada de sus tiendas, porque finalmente todo se paga por ahí, ¿no? Entonces ya ese nivel de penetración de determinada tecnología y adecuación del uso por parte de la población, obviamente, eh, digamos, es parte del avance que en cierto modo va a haber, ¿no? Pero que Ujú, igual aquí en Perú, en un país todavía en desarrollo, estructuralmente aún, pese a que hemos sido empujados por el tema de la pandemia, aún así claro. no está al nivel de otros lados, ¿no? Pero eventualmente va a suceder. Entonces, con cada adelanto tecnológico que pase, obviamente la reconfiguración de los esquemas laborales y de las áreas de trabajos relativamente útiles o con determinado beneficio para la población, pues van a ir cambiando, ¿no? Sustancialmente. De hecho, que hay más información, ¿no? La gente ahora puede leer más cosas, lo cual no necesariamente es mejor, me temo. O todavía no, al menos de mi parte, a nivel personal, no lo tengo del todo claro. Antes yo pensaba también que mayor información era algo mejor,
pero quizás mayor información de calidad sí es mejor, ¿no? Pero cuando existe mayor información así a secas, por último la gente no sabe qué creer, ¿no? No sabe de qué guiarse, no sabe de qué es correcto, qué no lo es, qué es, digamos, académicamente al menos verificable y qué cosa no lo es. Entonces, si inclusive en un tema que es más eh, de índole cercano a uno, ¿no? Que uno a veces suele experimentar de forma más directa, como el tema de la salud, ¿no? Han surgido un montón eh, como una pandemia de información, o mejor dicho, de desinformación, con un montón de datos que finalmente terminaban confundiendo a la gente, o mucha gente que finalmente no entendía mucho cómo se desarrollaba, no sé, pues la investigación en medicina, y que por ende, por el hecho de que antes en un mes decían A y luego al mes siguiente ya no decían A, sino decían B, y que es parte, bueno, digamos, de lo que es un método científico, ¿no? De autocorrección, que puede corregirse y que puede cambiar en base a nueva evidencia que surge. Eh, y lo cual es comprensible, pero igual hay gente que se lo toma esto como si estuvieran jugando con ellos, ¿no? Como si estuvieran diciéndole una cosa y luego los confunden y le dicen otra, ¿no? Entonces, yo ahorita de verdad, quizás un poco, si me hubieras hecho la pregunta el año pasado, hubiera tenido una opinión diferente, pero no sé, he visto tantas cosas con esto del tema de la pandemia, de desinformación, etcétera, que ya no estoy del todo seguro si mayor información es necesariamente mejor. Cuando digo información me Mm. refiero a información así, ¿no? A lo bruto, digamos así, o Ah, sea, claro. toma todo, ¿no? O sea, información de calidad, de hecho que no lo niego, o sea, mejor información de calidad es esencial, es base, sí, pero el tema está de cómo poder garantizar esa información de calidad. Antes, si uno veía vías tradicionales, ¿qué era pues el quehacer del economista? A nivel de Perú, no sé, pues abrir su revista de gestión y chequear un poco los indicadores económicos, o no sé, pues iba a ver, suscribirse a The Economist, esta revista internacional, para luego, no sé, pues leer, digamos, las entregas semanalmente, etcétera, y sobre eso estar revisando, quizás también revisar algunos libros de economía, o digamos también algunos artículos académicos, algunos journals que pueden estar en alguna biblioteca o que pueden estar, digamos, también medianamente también en internet. Eso antes, pero ahora con toda la información en internet, pues bueno, todos esos medios ya tienen sus versiones en internet sin duda, uno puede consultar, uno puede encontrar libros en Internet, de hecho que los journals ya han proliferado actualmente en Internet, el tema de las revistas también, pero para el común de la población, o sea, no sé si necesariamente tienen en claro eso, o sea, no tienen exactamente en claro qué fuentes consultar y qué fuentes no consultar, ¿no? Eh, si bien tampoco quiero apelar a una falacia de la autoridad con decir, no sé, pues por ejemplo, porque lo dice The Economist, tiene que ser cierto, no necesariamente es así, pero igual, o sea, una cosa es consultar un medio con determinada reputación o con determinado, digamos, autores con cierto, digamos, bagaje, ¿no? Eh, de temas económicos, de investigación económica, y otra cosa es, no sé, pues abrir un blog, que muchas veces la gente lo cree, ¿no? Que tiene igual validez de información de Pepito, no sé, que escribe algo ahí con una idea y que finalmente puede sonar o puede seducir a ciertos tipos de oídos o de mentalidades sobre cosas relativamente factibles, pero que luego económicamente no son del todo factibles, ¿no? Entonces, sí, es una pregunta bastante complicada. Yo creo que el Internet, en la medida que transmite información seria, información rigurosa en la medida de lo posible, ¿no? Obviamente sin que eso descarte bien el tema de las opiniones, ¿no? Siempre que estas traten de ser alturadas y de suscribirse, digamos, a lo que son, no hay problema, ¿no? Pero a veces hay discursos un poco eh, llamativos de algunos sectores que a veces no necesariamente guardan toda una congruencia con algo necesariamente viable, ¿no? En todo caso, no sé, pues la gente termina leyendo un poco lo que quiere leer y finalmente en base a eso se expande la desinformación, ¿no? No solo en temas, digamos, de salud, donde a veces se puede visualizar mejor, sino también, de hecho, en otras áreas como también es el área económica, ¿no? Entonces, Ujú.
Es complicado. Quizás si me hubieras hecho esa pregunta hace un año, hubiera tenido una opinión un poco más optimista. Ahora, este año, con todo lo que he visto en otros ámbitos, ¿no? Mi Claro, opinión es un poco más reservada en cuanto a eso, ¿no? Es que también, obviamente, en todo caso, el gana es que el Internet democratiza la información, pues, ¿no? Antes, por último, igual uno no puede negar que los grandes medios tienen una línea también igual de contenido, ¿no? O sea, por más que sean contenidos de buena calidad, pero igual The Economist tiene determinada línea también. No sé, pues gestión obviamente también, salvando las distancias, porque no deja de ser un periódico también. Eh, o sea, y en cambio el Internet sí permite, digamos, el hecho de compartir libremente sin tener esa restricción, ¿no? Y si en una buena hora una persona te escucha, pues genial, ¿no? O sea, uno se hace también la conexión directa de quien provee la información con quien la digiere. Por ese lado es bacán, ¿no? Es chévere el hecho de democratizar eso, pero el aspecto que yo no había caído en cuenta, quizás no muchos habíamos caído en cuenta, es que también la expansión de información a veces de baja calidad, inclusive malintencionada, o bueno, o de otra índole un poco más, no sé, pues, no diré fake news, pero bueno. Dependiendo, a veces las cosas son en términos relativos, ¿no? No hay en términos absolutos. claro. Por ejemplo, yo soy muy exigente conmigo mismo, así que yo humildemente diría que yo no considero haber hecho muchas cosas, trascendentales en temas económicos o cosas así, pero en todo caso, si me lo permites, en cuanto a algo que yo creo, espero haber ponido al menos un granito de arena en, en eso, es que como tú te has dado cuenta, por ejemplo, ahorita que conversamos, no sé si lo has sentido, y bueno, yo sé que lo vas a complementar con otros economistas, sin duda, y eso me parece muy bien, es acá, pero digamos, yo tengo determinadas áreas en las que me he formado, ¿no? Dentro del ámbito económico, y también son determinadas, tienen determinada, digamos, teoría detrás y son específicas a ciertos rubros, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es el tema de la economía del comportamiento. Em, y lo digo, digamos, de forma general, porque, por ejemplo, cuando yo me fui un poco a especializar en esta área, en realidad era un área que acá se desconocía bastante en varios círculos, en realidad la gente no conocía mucho sobre este tema, ¿no? Por ejemplo, de los vínculos entre lo que es el tema de economía y psicología, o el tema de los cambios de comportamiento, o el tema de cómo se puede estudiar la toma de decisiones de los agentes económicos, etcétera. Eso en el año, no sé, pues 2012 no era tan difundido aquí en Perú. Afuera sí un poco más, pero luego conforme fueron pasando los años, por ejemplo en el 2013, eh, uno de los ganadores del Premio Nobel de Economía, o al menos el premio que se suele llamar de esa manera, fue Robert Schiller, ¿no? Que también tenía algunas contribuciones importantes en ese campo, y sobre todo luego en el 2017, el ganador fue Richard Thaler, que justo se lo dieron a él solo el premio por sus contribuciones específicas en esta área, ¿no? Entonces, conforme se fueron pasando los años, este campo se volvió más conocido. Entonces, ahora ya no es para nada algo que la gente desconozca o lo cual yo tenga que explicar. ¿Y por qué digo esto? Porque en su momento también, en estos años 2014, 2015, retornar a Perú y todavía cuando había ese hueco, ese vacío de información un poco sobre este tipo de campos, me acuerdo que construimos, digamos, con un equipo, una ONG en la cual teníamos esta meta un poco de difundir ese tema el conocimiento un poco, ¿no? De temas de economía del comportamiento para beneficio, digamos, o sea, en general, por ejemplo, de los estudiantes o de la gente que se dedica a ver economía quizás un poquito más mainstream, más convencional y que a veces no había reparado en esta área o en su importancia. Y también, digamos, para los que son tomadores de decisiones, ¿no? Para los que finalmente también pueden tomar alguna decisión de políticas públicas y que pueden incorporar alguna de estas ideas, alguna de estas metodologías también en su día a día, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo eso lo hicimos a través de una ONG y fue bonito porque, o sea, expandir esa información sin duda fue relevante, ¿no? Me parece a mí. Y no sé, pues, a ver, ¿qué te digo? O sea, tan relevante en el sentido de que finalmente hoy por hoy esta área ya no es un área desconocida, sino es bastante común en un montón de organizaciones, inclusive organizaciones internacionales, ¿no? Por ejemplo, el BID también este año sacó su curso de economía del comportamiento que dicta de forma virtual.
Entonces, eso te dice, obviamente, de la importancia del tema, de la importancia de la temática. O sea, se han construido también en este interín alguno que otro laboratorio de esta área en algunas instituciones o en algunas universidades de Perú. Entonces, todos esos detallitos indican, obviamente, de la importancia de esta temática, ¿no? Y bueno, el haber sido, digamos, con este equipo, que es alguno de los primeros que nos interesamos y que aportamos algo en su difusión, pues sin duda me parece algo, no sé, algo interesante, algo que me saca una sonrisa. A ver, en cuanto a economía, quizás hay que tener algunas cosas bastante claras, ¿no? Uno, eh, es súper importante, y eso sí lo creo yo, que hay que estar, digamos, relativamente cómodo con determinado manejo cuantitativo, ¿no? O sea, no hay que ser un genio para nada, ni ser como decir, un monstruo de las matemáticas, ¿no? Pero que sí hay que sentirse, digamos, cómodo un poco con el manejo de las matemáticas. Eh, Porque sí, o sea, sí se requiere un buen dominio, digamos, de las matemáticas al estudiar teoría económica, ¿no? En todo caso, para que uno le pueda ser fácil la comprensión, inclusive no necesariamente del todo, pero al menos una comprensión, digamos, aceptable de varios temas, ¿no? Eh, entonces, sí sugeriría eso, ¿no? Y más que nada el tema de la comodidad, ¿para qué? Pues para que luego uno no sienta, no quiera rehuir mucho de eso. O sea, no necesariamente voy a decir que ya tienes que apasionarte el tema de las matemáticas en economía y tienes que hacer toda tu vida en base a eso, no. Pero en todo caso, como para no rehuir a eso, ¿no? Y también luego para otras herramientas quizás que se van interconectando con eso, es el tema de las estadísticas, o sea, temas un poco más allá del cálculo, ¿no? En todo caso, temas hermanos, el tema de las estadísticas, el tema de la econometría, que también es relevante, o sea, igual exigen cierto tipo de comodidad, ¿no? Con ese aspecto cuantitativo. Habiendo dicho eso, lo otro que también me parece que es importante es que ah, tampoco es que hay que perder la vista basándonos solo en lo primero, y con eso me refiero a no perder la noción clara que la economía es una ciencia social, ¿no? O sea, por más que esté bastante matematizada y todo, igual no deja de ser una ciencia social y como tal, como bien decía, ¿no? Si bien existe teoría económica, eh, no tiene que dejarse perder de vista la interacción de la economía con muchas otras áreas, ¿no? Que van desde la política, que quizás de hecho era lo más evidente, pero también su relación con otras áreas sociales, ¿no? No sé, pues desde la antropología, sociología, hasta lo que es la psicología, ¿no? En cuanto a cómo se puede estudiar la toma de decisiones de los agentes económicos, que ya viene a ser ya algo más ligado a la economía del comportamiento, a la economía conductual. Eh, entonces, eso, ¿no? También no perder, digamos, ese sentimiento, digamos, de ser curioso y de tratar de incorporar cosas que uno revise, obviamente, con total seriedad de otras áreas o de algunos intercambios quizás interdisciplinarios por ahí, a mí me parece también bastante relevante. Y finalmente también, quizás si hay determinadas cosas medianamente ya claras en cuanto a teoría económica, igual hay bastantes espacios para grises también. Por ejemplo, en temas de desarrollo, en temas de, o sea, por ejemplo, el tema de la industrialización, el tema tecnológico, no cabe duda que es importante, ¿no? Pero sobre cómo rehacerlo, cómo viabilizarlo, hay bastantes grises que son espacios para discusión. Entonces, eh, tampoco hay que dogmatizarse del todo en cuanto a ciertos tipos de discursos, ¿no? Por ejemplo, la economía del mercado es un un mecanismo bastante bueno que ha funcionado, pero también no hay que ser ciego para no ver sus errores, ¿no? O para pensar, digamos, por ejemplo, en Perú funciona una economía del mercado sin problemas, sin nada, sino más bien hay un montón de cosas estructurales que internamente terminan haciendo daño a ese mecanismo y que finalmente tampoco propician su adecuado desarrollo, ¿no? Eh, Qué sé yo, o sea, de cosas desde como el tema de la gran informalidad que existe hasta la corrupción latente que hay un montón de cosas que finalmente no permiten viabilizar eso, ¿no? Y el tema, por ejemplo, también de distintos mecanismos para propiciar, digamos, el crecimiento económico. Y, por ejemplo, mecanismos que se pueden haber tomado en países de Asia, en China, que a veces, por un tema a veces dogmático, hay gente que a veces rehuye un poco de ver esas cosas o de evaluarlas de forma un poco más neutra, digámoslo así, ¿no? Y entonces eso también habría que tener una mente
diría yo, relativamente abierta, ¿no? No prejuiciosa para poder recordar que es economía finalmente. O sea, que está relacionada con la política, lo va a estar, siempre lo va a estar. Eh, pero al menos en lo que concierne a una evaluación académica, uno puede, al menos por un momento, aislar el tema político y tratar de centrarse en lo más neutramente posible en lo económico y sobre eso tratar de emitir un juicio de valor más, digamos, menos sesgado, ¿no? O sea, es bastante difícil de hacer una predicción así exacta, pero de hecho que el tema es tan, tan marcado, eh, digamos, el impacto de la pandemia, que sí hay ciertas generalidades que se pueden indicar, ¿no? O sea, el tema de la recesión económica creada simplemente por la necesidad de haber entrado en cuarentenas en varios lugares es algo que de todas maneras nos va a marcar bastante. Es decir, ahorita tú mismo has visto ya las, eh, las evaluaciones de trimestrales de crecimiento en Perú y Mm, comparadas, me parece, con el año pasado y simplemente el desempeño de Perú ha sido desastroso económicamente hablando. Ha sido uno de los países más eh, golpeados económicamente, al punto que inclusive salió en Bloomberg como, bueno, con este infame logro, ¿no? Entonces tú vas a ver así, o sea, el cierre del año con un gran de crecimiento económico de varios países de la región latinoamericana, con niveles por debajo de crecimiento del 10%, países de Europa también igual, cayendo a niveles alrededor del 10%, potencias como Estados Unidos también acercándose a eso. Eh, pero por otro lado, tienes al desempeño de los países de Asia, ¿no? Que si mal no recuerdo, por ejemplo, las proyecciones más recientes del Banco Mundial respecto a Asia indicaban que es, en promedio, Asia del Este iba a decrecer más o menos 1,8, me parece, o quizás menos. Cuando menos me refiero en menor magnitud. Entonces, igual es un decrecimiento en promedio, pero si tú lo comparas con el decrecimiento promedio que va a tener Latinoamérica, con el decrecimiento promedio que va a tener Europa, con el decrecimiento promedio que va a tener Estados Unidos, la magnitud es mucho menor, ¿no? Y si tú luego desagregas eh, Asia del Este por países, te das cuenta ahí de algunos países que han afrontado relativamente mejor la pandemia, ¿no? Y entre esos, obviamente, el país más grande, más notorio es el caso de China, ¿no? Que más bien ha tenido un repunte en este segundo trimestre del año. El primer trimestre cayó, me parece más o menos un 6%, y este último segundo trimestre creció un 3%, y al final, ya con su actividad económica ya casi totalmente reactivada, va a cerrar el año con un crecimiento. Según algunas estimaciones modestas, un crecimiento quizás alrededor del 2%, pero es muy probable que supere las expectativas sin duda, es decir, que crezca inclusive un poco más que ello. Entonces, no es la China que crecía antes, otrora, al 10%, tampoco es la China de los últimos años que crecía, digamos, al 6%. Va a ser menor, obviamente, porque la pandemia igual les ha chocado, pero va a ser uno de los pocos países del mundo que no va a tener un decrecimiento este año, sino que va a efectivamente crecer. Así sea poco, pero va a crecer. Y en todo caso, otros países del Asia alrededor de este van a tener un decrecimiento, pero con una magnitud muy pequeña. Entonces, a mediano plazo, esto sin duda va a marcar una pauta, porque las economías que aún mantenían, digamos, determinada ventaja frente a las asiáticas han decrecido y se van a desacelerar en cuanto a su crecimiento de próximos años, mientras que las economías asiáticas van a tener, digamos, este repunte que finalmente les va a estar impulsando para algo que en realidad de todas maneras iba a suceder tarde o temprano, ¿no? Que era un poco el mayor espacio digamos, de importancia o de peso económico de cada uno de estos países en el contexto mundial, ¿no? Entonces, sí, eso plantea varias cosas, porque por ejemplo, luego a nivel de comercio, ya sabes quizás tú que China desde hace ya varios años ya se convirtió en el principal socio comercial de varios países de Latinoamérica, ¿no? Y también de Perú. Si se va a pensar, por ejemplo, en futuras negociaciones, ¿con qué país tendría que priorizar Perú un poco quizás sus tratados? Pues con Estados Unidos o con China o con qué área también, porque recordar también que si bien el tema económico pinta por un lado, pero ya da las circunstancias actuales, también el tema político o geopolítico también, el cual también esas dos economías grandes se van a estar chocando, también ya ha cambiado, ¿no? O sea, tenemos a Trump con determinado discurso y si no gana Trump, el ganador sería Biden, que
también tiene un discurso también bastante fuerte en cuanto a China, ¿no? Entonces, eh, en perspectiva, digamos, de mediano plazo, en ámbito económico, digamos, va a ser bastante repensar un poco cuáles van a ser un poco las alineaciones o los nexos económicos que el Perú como país va a querer un poco sustentar o propiciar, ¿no? También van a haber diferentes niveles de inversión que cada país pueda suministrar, siendo quizás China el país que va a estar más fuerte económicamente hablando para tener una mayor capacidad de billetera para invertir en más países, ¿no? En vías justamente de buscar esta reactivación económica. Entonces, se va a sentir ese cambio de peso económico y cómo ello va a impactar luego en nuestra reconfiguración económica y en los tratados que existan, pues eso es lo que a mí me queda la duda, ¿no? Porque ahí obviamente hay la interacción política de por medio, ¿no? Ya si quieres hablar en cuanto a temas un poco, no sé, pues del impacto económico per se o sobre la reactivación de la economía, bueno, eso en realidad ya es más fácil de mapear, porque en sí, o sea, el decrecimiento es este año, pero obviamente siempre hay un efecto rebote en la medida que la actividad económica se pueda este, reactivar a un 100%. Entonces, obviamente, para fines de 2021 o 2022 ya se va a tener una situación bastante mucho más estable, pero el problema está que normalmente cuando hay un shock económico, por ejemplo, imaginemos que hay un temblor, una desastre de esa manera. eh, la manera en que un país trata de, simplificando bastantes cosas, ¿ya? Pero una manera en que un país trata obviamente de reconfigurarse y reactivar su economía es obviamente a través de una mayor capacidad de inversión, sea inversión pública o sea inversión privada. Por eso es los beneficios que le dan a las empresas, por eso es la idea del Estado de haber tenido determinado nivel de ahorro para luego en un momento, como se dice, de vacas flacas, sacar todo ese ahorro para dinamizar la economía, sacar todo ese ahorro para de un momento a otro impulsar grandes obras y con esas grandes obras contratar determinados trabajadores que a su vez van a tener ya determinado nivel de ingreso porque van a tener determinado trabajo, van a tener un poquito más de poder adquisitivo y van a poder adquirir determinados productos, demandar determinados tipos de productos, servicios, los cuales va a generar nuevos puestos de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa forma de dinamizar la economía, ahorita lo he simplificado de forma bastante sencilla para que se entienda, pero es más o menos lo que va detrás, ¿no? De una reactivación económica, por ejemplo, luego de un cataclismo. Pero el problema está que la pandemia es un evento súper atípico, porque la actividad económica no se puede reactivar del todo, ¿no? Por el tema justamente del contagio, al menos en la situación actual, hasta que haya la vacuna. Y eso es lo que impide, porque uno quisiera ya que la gente circule, que trabaje totalmente, que vaya, ¿no? Que los trabajadores de construcción estén totalmente ahí habilitados, sí, pero hay en muchos casos espacios de áreas económicas que no pueden reactivarse del todo porque la pandemia no lo permite, el tema del contagio. Entonces, salvando distancias, es como si que Perú tuviera un terremoto ahora y luego quiere reactivarse, pero luego tiene otro terremoto, y luego tiene otro terremoto, y otro terremoto, y así, 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 así. Entonces, eh, eso complica la cosa, pero sin duda no cabe duda que apenas esté el tema de la vacuna ya lista y que esperemos que esté, pucha, yo quisiera para fines de este año, pero más parece que va a estar para el primer trimestre próximo, al menos ya empezando a suministrarse, con lo cual quizás antes ya habremos alcanzado cierta inmunidad de rebaño, al parecer, pero en fin, Ujú. ahí ya recién, ya con las cosas ya más manejadas en tema de salud y ya un mayor espacio para reactivar ya la economía ya casi en su totalidad, esperemos, ya se podría, digamos, pensar en este tema de la, del- de visualizar mejor cómo es que va a reactivar la economía, ¿no? Entonces, no sé si eso te ayuda, pero de forma ilustrativa, ¿no? Hay varias formas de reactivación económica y varios espacios temporales en los que puede darse. Hay algunos que dicen ya, si se cae muy bajo, luego se puede repuntar como si fuera un rebote, ¿no? De una pelota. Imagínate la pelota, no sé, por la pelota de Kiko, ¿no? Que cae abajo y luego Claro. rebota, es súper alto, ya. Genial. Pero hay otros tipos de recuperación. Imagínate más bien una, por ejemplo, a lo del logo de Nike, ¿no? De Nike que cae y luego el último, la parte de la recuperación es la parte de la cola de Nike, ¿no? Que es así más alargada, ¿no? Que Ujú. se da, es cierto que se da, pero se da en un lapso de tiempo mucho más largo. Entonces, ¿cuál es el tipo de rebote que va a haber? Esa es la gran interrogante, ¿no? Y por ejemplo, en el tema de países de Asia, que han sabido focalizar los casos y que han controlado y han aislado los casos y los cuales ya los casos los tienen mapeados en algunos cuantos centenares, si es que no decenas, ¿ah? Ya,
y que ya si pasa algo ya, se cierra esta villa, se cierra este pueblo, pero el resto del país sigue funcionando económicamente, pues obviamente, como te explicaba, ¿no? Dado que toda la gama de políticas económicas pueden propiciar por completo el manejo total de la economía, pues obviamente es mucho más factible y viable que haya una reactivación económica así a lo pelota de Kiko, como te dije, ¿no? Así, plac, plac, así, en one. ¿No? En lo que serían medidas más que nada del estilo keynesiano. O sea, el recetario medianamente lo sabemos. Pero si vamos a estar en una situación en lo que analógicamente, lo que de forma análoga te dije, ¿no? De que vamos a tener un terremoto cada mes por el hecho de que no podemos controlar una pandemia y ya salió de nuestras manos, por el hecho de la grandes cantidades de contagio y ya estamos imposibilitados de mantener esa cantidad, digamos, bajo control, pues obviamente la reactivación económica no va a tener ese efecto rebote así como de pelota, ¿no? Así directo, sino más bien lo más probable es que va a ser al estilo Nike, que ya ha habido una queda muy fuerte y va a recuperarse, pero no va a recuperarse a la velocidad de varios países de Asia, ¿no? Que en un trimestre ya se han recuperado de forma muy notable. En Perú va a ser a una velocidad mucho más lenta, ¿no? Y eso luego en temas económicos, en términos comparativos, en términos relativos, sobre cómo cada país va a ir recuperándose y con qué velocidad, eso va a marcar, digamos, una nueva configuración económica para los próximos años, ¿no? O sea, todos los países se ven afectados, pero aquellos que se recuperen más rápido, obviamente van a ser aquellos que puedan tomar un impulso justamente mayor al inicio y reconfigurar también sus comercios, ¿no? De forma más amplia, luego futuro y también obviamente con China y las demás potencias de la Asia que van a estar saliendo.